vamos a entrar en materia y vamos a trabajar una temática que, como bien está determinada en la convocatoria, vamos a trabajar acerca de los fundamentos de la gracia. La gracia es uno de los temas más abusados dentro de nuestras congregaciones cuando se habla de edificar a los santos. En muchos ambientes cristianos, hablar de la gracia de Dios, el solo hecho de mencionar la gracia representa para muchos un tema de preocupación, porque se ha entendido que la gracia es una licencia para pecar. Algunos ministros dicen: yo no enseño temas de gracia en mi congregación porque la gente cae en un libertinaje. Esto es el resultado de una concepción equivocada de lo que la gracia es, de lo que la gracia representa y la naturaleza que la misma encarna. La gracia de Dios no es más que el sistema bajo el cual opera el pacto en el cual la iglesia vive, que es un mejor pacto, tal como cantaban los ministros de la palabra cantada. Este pacto en el que usted y yo operamos es un pacto que está sustentado sobre una obra de gracia. Es un pacto que no está condicionado tal cual estaba el pacto anterior, que es el pacto de la ley. Este es un pacto mucho mejor, dice el escritor de Hebreo. Pero el problema radica en esto, que muchos al momento de edificar a la iglesia apelan a los recursos del pacto anterior y tratan de traer verdades que fueron operativas durante ese pacto y tratar de fundamentar la iglesia sobre ella. La iglesia nunca ha operado el antiguo pacto, porque el antiguo pacto caducó con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y en ese instante se dio lugar a la entrada en vigencia del nuevo pacto. Usted y yo nacimos y operamos en el nuevo pacto, que es el resultado de la obra consumada de la cruz. Es decir, usted y yo no podemos ser edificados con un pacto que ha caducado, con un pacto que no representa ni encarna la realidad de la iglesia de hoy. Es importante que nosotros entendamos que la gracia es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales el propósito eterno reposa. La última vez que estuvimos en este lugar, estuvimos hablando acerca de los fundamentos del propósito eterno, y dentro de esos fundamentos establecimos la gracia como uno de los pilares fundamentales. En el día, la jornada de hablar acerca de los fundamentos de la gracia. Si yo pregunto, me permiten preguntar e interactuar, así lo hacemos como más. Luis, ¿usted no se siente agredido? Vamos a respetar el tiempo. Si yo preguntase qué es un fundamento, ¿qué usted respondería? Por lo menos dos respuestas. ¿Qué entendemos que es un fundamento? A ver. Es lo que da base para que algo más se sustente. Es una base. ¿Qué más? A ver. Algo que sostiene. Efectivamente. Cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de la zapata que se echa al momento de levantar una edificación, al momento de construir una casa, un edificio. Ese fundamento va a estar determinado por la calidad de la edificación que queremos levantar. Si usted quiere levantar un edificio de 8 o 10 plantas, usted no puede poner un fundamento como el fundamento que tiene esta casa. ¿Por qué? Porque no resistiría el peso de lo que se va a edificar. De igual manera,
usted no va a poner un fundamento a esta casa como si fuese edificar un edificio. ¿Por qué? Porque estaría invirtiendo esfuerzos materiales innecesarios. El fundamento es proporcional a lo que se va a levantar, a lo que se va a edificar. Como edificadores de la iglesia, como ministros competentes de este pacto en el que operamos, usted tiene que tener claro cuál es el fundamento sobre el cual estamos llamados a edificar. El fundamento sobre el cual estamos llamados a edificar tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y el fundamento de la gracia, tal como leía nuestra pastora, la gracia no es un concepto, la gracia no es una dispensación, la gracia es la expresión misma de la vida de Dios impartida y dada a conocer mediante la persona de Jesucristo. La gracia se encarnó, la gracia se dio a conocer en Cristo Jesús. Pero hay como un choque, varón, porque antes de Cristo hablamos de la gracia y halló Noé gracia ante los ojos de Dios y Esther halló gracia frente al rey. Esos son expresiones y manifestaciones, conceptos distintos de la palabra gracia que más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, el diccionario Larousse define el fundamento como el principio o cimiento en que se apoya y se desarrolla una cosa. Entonces, en lo tocante a nuestra fe, el fundamento encierra 4 elementos que son básicos, que son fundamentales entenderlos para hablar de la gracia. Número 1, entender los fundamentos de la gracia nos va a ayudar a determinar el sistema de creencias, principios y valores sobre los cuales reposa nuestra fe. Repito, la iglesia nace dentro del contexto del nuevo pacto. ¿Perdón? Ok. Que nos ayuda a determinar el sistema de creencias, principios y valores sobre los cuales reposa nuestra fe. Es importante entender esto porque muchas veces al momento de edificar apelamos a verdades y apelamos a recursos que no son operativos dentro de esta gracia y le damos a nuestra fe un fundamento incierto. Cada vez que la iglesia es edificada sobre la base de verdades que no están operativas dentro del pacto sobre el cual la iglesia es concebida, el fundamento que la iglesia recibe es un fundamento incierto. Vamos a desarrollar creyentes con fundamentos inciertos. Vamos a desarrollar creyentes con identidades no definidas. Vamos a desarrollar creyentes que estarán continuamente buscando cosas que ya tienen, pidiendo cosas que ya han recibido, peleando guerras que ya fueron ganadas. ¿Por qué? Porque están apelando a recursos y a principios y verdades que no están operativas dentro del pacto sobre el cual la iglesia fue concebida. Entonces, número 2, entender el fundamento de la gracia define la naturaleza y gobierno en que se desarrolla la iglesia. La gracia nos va a capacitar para reinar en vida, como vamos a ver más adelante. La gracia nos va a enseñar a entender la naturaleza del pacto y del propósito en el cual vivimos y operamos. Si no entendemos gracia, nos resultará muy difícil entender el propósito eterno. Si estamos desconectados de lo que la gracia encarna y encierra, ser efectivo en el propósito eterno será una tarea difícil como iglesia. Entonces es importante que entendamos que el fundamento de la gracia nos ayudará a definir la naturaleza y gobierno en que se desarrolla la iglesia. Número 3,
establecer las directrices de lo que es nuestra misión. Nuestra misión es clara. Nuestra misión es anunciar a todos los hombres el evangelio de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Si usted no entiende que el evangelio que le fue entregado para anunciar, el término evangelio tiene que ver con buenas noticias, tiene que ver con proclamar, con anunciar. El evangelio que a usted le fue encomendado es el evangelio de las riquezas inescrutables que no tienen una explicación, que usted no podrá desde la perspectiva humana, desde su razonamiento lógico, usted no podrá entender la abundante riqueza que hay en la gracia de nuestro Dios. Nuestra misión es anunciarle al mundo lo que este mensaje de la gracia encarna y encierra. Y número 4, entender los fundamentos de la gracia implica que estos son el soporte en el que se levantan los pilares y las estructuras de amarre para la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia tiene un propósito firme, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos ustedes fueron llamados a desarrollar un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación, todo ministro tiene que impulsarlo, todo ministro tiene que llevarlo a cabo, y entender el fundamento de la gracia nos dará ese soporte para levantar los pilares y las estructuras que harán efectiva la edificación de la iglesia. Amén. Hasta aquí vamos claro, ¿verdad? Establecimos qué implica el fundamento. Ahora bien, debemos preguntarnos aquella expresión que el salmista en el Salmo 11, verso 13 pregunta. Y usted como edificador tiene que hacerse esta pregunta. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos son destruidos, si los fundamentos no están bien definidos, si los fundamentos no fueron establecidos con la firmeza y la claridad que requieren, ¿dónde quedaremos como iglesia? Entonces, radica una importancia vital sobre el tema de entender los fundamentos de la gracia de nuestro Dios. Ahora bien, podemos establecer, tal cual decía nuestra pastora, una definición categórica de lo que es la gracia de Dios. La gracia es Dios mismo concedido en Cristo por amor. Eso es una definición que la podemos construir desde el entendimiento de nuestra realidad en Cristo y de lo que la revelación de las Escrituras nos muestra. Pero cuando hablamos de la parte conceptual del término gracia, nos tenemos que detener y ver algunas palabras que nos dan algunas ideas centrales de lo que la gracia representa. Pero antes de establecer lo que el concepto de gracia define y transfiere, es bueno que notemos que hay algunas apreciaciones generales sobre la gracia. ¿Cuáles son estas apreciaciones generales? Primero, es todo regalo o don que usted y yo no nos merecemos. Esto nosotros lo decimos, lo enseñamos, lo hablamos, pero a la hora de encarnarlo, a la hora de tratar muchas veces con la gente que está en nuestro entorno y que por una u otra razón
se desliza por una u otra razón, comete un error, lo que menos exhibimos es una conducta graciosa. Y aquí gracioso no lo uso como estar sonriente todo el tiempo, sino en operar sobre el fundamento de la gracia. Porque muchas veces no les otorgamos la medida de gracia que una persona necesita, simplemente porque nos falló, simplemente porque nos traicionó, simplemente porque cometió una acción que fue contraria a lo que la Biblia establece. Te dirá, pero es que transgredió la palabra. Sí, la transgredió, pero la gracia de Dios tiene una trascendencia tal que fluye desde Dios hacia nosotros sin limitaciones y sin condiciones. Es un don que no merecemos. Y si nosotros hemos recibido esa gracia, el mandato que nos hace la Escritura es que si hemos recibido por gracia debemos dar. Entonces, es importante que entendamos que la gracia encierra la persona de Jesucristo como ese don inefable, como ese don que nace de la profundidad del ser, del corazón del Padre, y nos es dado cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando usted y yo éramos ajenos a los pactos, a las promesas de Dios, cuando había una pared intermedia que nos separaba del Padre, cuando estábamos esclavizados de la operación de una ley que Pablo la denomina la ley del pecado y de la muerte. En esa condición nunca podíamos salir por nuestras propias fuerzas, nunca podíamos recibir por nuestro propio esfuerzo libertad, vida, salvación. Pero el don inefable de Dios es descrito cuando Juan en su capítulo 1 comienza a introducir la vida y la persona de Jesucristo. La gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús. Y esta gracia representa ese regalo que el Padre nos da. ¿Para qué? Para que usted y yo, que estamos muertos, recibamos vida. Para que usted y yo, que éramos esclavos, seamos hechos libres en Cristo. Para que usted y yo, que vivíamos en una condición deplorable, hoy podamos exhibir la gracia de Dios expresándose y manifestándose sobre nuestras vidas. La gracia, dentro de su esencia, es una antítesis contra el mérito, contra la meritocracia humana. La gracia es un golpe al orgullo humano. La gracia descalifica todo aquello que usted y yo nos podamos ganar. La gracia, yo no tengo que trabajar para cobrar, porque es un don. Hay una parábola por ahí en las escrituras que enseña que un señor salió a contratar a un grupo de empleados. Salió temprano en la mañana, 7 de la mañana, encuentra a una persona desocupada y le dice, oye, yo necesito personas para que trabajen conmigo hoy. Ven conmigo a trabajar, te voy a pagar tanto, un X salario. Encuentra al mediodía a otra persona y conviene pagarle el mismo salario que el que convino a las 7 de la mañana. Y ya a 5 de la tarde encuentra otro grupo de personas y la jornada termina a las 6 de la tarde. Exactamente, él decide pagarle el mismo salario. Cuando termina la jornada laboral, todos reciben el pago por el cual habían convenido. El que fue contratado a las 7 de la mañana dice, pero aquí hay algo que no cuadra, señor. Digo, ¿qué pasó? Es que mire, él vino a las 5, nada más trabajó 1 hora. Y él está cobrando lo mismo que yo cobro. ¿Cómo va a ser? Eso es injusto.
Pero si yo quiero darle mi dinero sin él hacer nada, eso es voluntad soberana mía. ¿A ti qué? Entonces, la gracia de Dios es esa decisión soberana del Padre de darnos un regalo que usted y yo no merecíamos, de darnos un pago sin trabajar, de darnos un anticipo de su eterna herencia, aun cuando estábamos descalificados para recibirla. Eso merece que usted viva agradecido de Dios y demos un fuerte aplauso a nuestro Dios por la expresión maravillosa de su gracia. Romanos capítulo 11, verso 6 dice, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Es decir, si fuese por obra, deja de ser gracia. Entonces, usted como edificador tiene que tener pendiente cómo va a enseñar a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de nuestras congregaciones, y el mejor miembro sabe de lo que yo voy a hablar ahora, muchas personas dentro de nuestras congregaciones piensan que están en una determinada posición o están ejerciendo un determinado ministerio porque ellos han pagado el precio. No, yo estoy aquí porque yo pagué el precio. Eso como que choca con lo que la gracia enseña. Porque el precio fue pagado una vez y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es decir, Él pagó un único precio y ese precio hizo posible que usted hoy opere en la gracia en que opera. Usted hoy es pastor, es ministro, es profeta, es cantante, es empresario, es lo que fuese, no por sus propios méritos, no porque usted se portó bien, no porque usted se esforzó, no porque usted pagó el precio. Usted es lo que es por una expresión de la gracia de Dios sobre su vida. Pero varón, entonces no debemos esforzarnos para lograr las cosas. Ahí es donde un ministro competente tiene que establecer un fundamento claro al momento de edificar a los santos. Porque la gracia no descalifica nuestro esfuerzo en el día a día. De hecho, la Biblia nos llama a que nos esforcemos en la gracia. Entonces ahí es donde usted como ministro tiene que saber trazar bien la palabra de Dios para que el fundamento de la iglesia sea el correcto. Usted decía, Domingo. Ya. No importa. Estamos aquí en un ambiente interactivo. Vinimos a aprender. Y si hay alguna duda, por favor. Creo que al final hay un espacio para preguntas y respuestas. Se esfuerzan en la ley, efectivamente, porque es que el pacto de la ley tenía un fundamento, así como la gracia tiene un fundamento, ese pacto tenía un fundamento. El fundamento básico era, si tú obedeces, yo hago. Si tú te esfuerzas, tú recibes. Para tú recibir la bendición de Dios, tenía que hacer. Ahora bien, en el Antiguo Testamento se utilizan 3 términos específicos para hablar de la gracia. Y es importante que podamos establecer esta diferencia para que esta diferencia, ya van 45 minutos más. Es importante que podamos establecer estas diferencias
entre los conceptos para que cuando leamos, cuando enseñemos o prediquemos sobre la gracia, no creemos un fundamento incierto. El idioma hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento utiliza tres términos para hablar acerca de la gracia. Primero, el término gen, J-E-N, que significa mostrarse generoso o propenso a dispensar favores. Es decir, una persona que hace acto de generosidad y muestra favor hacia una persona. Se desplaya, de repente se compadece y quiere hacerle un presente. Halló gracia frente a sus ojos. Un ejemplo de gracia lo vemos en Génesis 6, que dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y debemos de estar claros que ese hallar gracia no fue que Noé fue justificado, fue santificado, fue redimido, fue salvo. No. Eso es una expresión de gracia. No es la misma gracia de la que habla Pablo en el Nuevo Testamento. El segundo término es el término Gesed, que significa caridad, misericordia en el sentido de redención. Un ejemplo de gracia lo vemos en Éxodo 26, donde Dios dice, yo hago misericordia a millares. Es decir, Él expresa su misericordia a quien Él quiere, cuando Él quiere, y cuando decimos nosotros los dominicanos, cuando a Él le da su gana. Si a Dios le plació en un momento dado hacer una expresión de su gracia como decimos, de maldad en una persona, y vemos que esa gente comienza, ¿por qué lo hace con amor? Eso es una expresión de su gracia. Usted lo que tiene que aprender es a vivir con esas manifestaciones de gracia de Dios en otro. ¿Para qué? Para que usted, en lugar de entrar en un sentimiento de amargura porque el otro avanza, porque el otro prospera, usted se sienta gozoso de ver que la gracia de Dios se está expresando de manera abundante en un hermano suyo. Y el tercer concepto tiene que ver con razón, que significa aceptación, buena voluntad, contentamiento. Un ejemplo de este término lo encontramos en Isaías capítulo 60, verso 10, cuando dice, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Eso a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Cada vez que usted lee la palabra gracia, que en nuestras Biblias solo se traduce gracia, el contexto le dirá qué término de estos tres se está utilizando. Pero cuando pasamos esa página en blanco que tiene la Biblia, cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando se habla de la gracia, se empieza a introducir un término totalmente distinto. Comienza a hablarse de un término griego que implica el término charis, que es lo que describe lo que nos fue dado en Cristo. Cuando Juan dice que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús, el término que utiliza es el término charis. Y es Pablo quien usa este término y comienza a darle una aplicación profunda y poderosa en el proceso de edificación de los santos. Es Pablo que toma todos los resultados de la obra de la cruz. Es Pablo quien toma la muerte, la sepultura, la resurrección y el levantamiento de Cristo y le hace una aplicación de este término charis y comienza a enseñarle a los santos que todos los resultados de esa obra consumada son una expresión del favor de Dios sobre los hombres. Son un regalo inmerecido. Son una expresión que usted y yo no podíamos pagar. Usted no puede pagar por su salvación. Usted no puede pagar por la justificación que recibió en Cristo.
Usted no puede pagar por la santificación, por la herencia eterna, por la vida eterna, por haber sido trasladado al reino eterno, por haber sido constituido ministro. Usted no puede pagar por eso. Eso no se puede comprar con dinero ni con esfuerzo humano. Eso es una expresión de la gracia de Dios manifestada sobre su vida. Ahora, ese término tiene tres apreciaciones específicas. Número uno, tiene que ver con encanto, que significa atractivo. ¿Qué gracia tiene esa? Es como cuando usted ve una persona y dice, pero qué gracia tiene esa persona. Es como que usted ve que las cosas fluyen de manera espontánea, de manera natural en una persona, y usted tiene que concluir, oye, pero es que en él hay una gracia para hacer, una gracia para recibir, una gracia para servir, una gracia para hablar, una gracia para cantar. ¿Por qué? Porque es una expresión del encanto de Dios sobre su vida. ¿Cuántos están encantados del Padre? Ese encanto del Padre no se puede apagar en su vida, mis amados. Porque es el encanto del Padre, es la gracia del Padre la que nos posiciona en los lugares donde nos movemos. Recuerda, no es tu esfuerzo. Recuerda que no son tus títulos. Recuerda que no son tus influencias ni las cuñas que tiene el gobierno. Lo que te hace abrir paso en la vida es la expresión del encanto de Dios sobre ti. Entonces, esa palabra tiene que ver con agradecimiento, que es una señal de gratitud. Este término se emplea para expresar la reacción emocional de alguien que ha recibido un favor. Es decir, la gracia no es solo recibir. La gracia también tiene que ver con dispensar. La gracia tiene que ver con dar. La gracia la recibimos, pero tenemos que administrarla, tenemos que gestionarla, tenemos que hacer una correcta gestión de la gracia, tenemos que administrarla, tenemos que dar gracia y favor por donde quiera que nos movemos. Hay muchas personas que les resulta, una vez habiendo nacido de nuevo, tener una actitud de gratitud, ser agradecido por los pequeños detalles de la vida. A veces pensamos que nos merecemos todo. A veces pensamos que el mundo está en contra nuestra. O voy a poner un ejemplo. No con ustedes. Voy a poner otro ejemplo. Imagínese, don Víctor, que usted carece de agua. Yo todos los días en la mañana paso por donde don Víctor y le regalo una determinada cantidad de agua para que él sacie su sed y sacie la sed de su familia. Lo hice el primer día, lo hice durante la primera semana, lo hice durante 15 días, lo hice durante un mes. Hay personas que piensan que ya yo tengo el compromiso eterno de continuar haciéndolo y cada día traerle ese depósito de agua. Y si el día primero del próximo mes no llegó el agua, ya hay un problema. ¿Qué será lo que le pasa al hermano a mí? Que no me ha traído el agua a mí. Dígame, ¿qué pasó? No, todo bien. No, es que usted sabe que, mire, la cosita, el agua. Porque a veces pensamos que la gente tiene el compromiso de darnos las cosas o que Dios tiene el compromiso de hacerlo. Hay algunos cristianos que se la han tomado muy a pecho y dicen que ellos son la niña de los ojos de Dios y que Dios tiene cuidado de ellos y que cuidado si le hace falta algo. Sí, a ese extremo hemos llegado, pensar que hay una obligación del Padre darnos sustento diario. Aunque Dios como Padre amoroso lo hace, Él no lo hace porque yo me lo gano.
Él no lo hace porque hay un compromiso. Él lo hace como una expresión de su favor y de su gracia. Y usted tiene que entenderlo y vivir con un sentido de gratitud. Y número 3 tiene que ver con favor. Es la típica expresión de la gracia. Es un término que expresa una actitud favorable y sobremaneramente libre y totalmente gratuita de Dios hacia los hombres. Esto tiene que ver, mis amados, y con esto voy a concluir, con que la gracia, ese favor, no simplemente nos salva, sino que la gracia nos habilita, nos capacita, la gracia nos enseña. Yo quiero leer un pasaje de las Escrituras, que era el pasaje que debía haber leído al principio, pero como ustedes hablan mucho. Tito capítulo 2, verso 11 hasta el verso 15. Voy a leer este pasaje de las Escrituras y voy a cerrar este primer tiempo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a algunos hombres, a todos los hombres, ok, para que sintamos que, así es que dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí la Escritura? Que la gracia es un pedagogo que nos enseña, que la gracia que usted recibió es una vida impartida dentro de usted y que la gracia tiene un papel que jugar en usted, no simplemente salvarlo. Aquí dice que nos enseña. ¿Y qué nos enseña la gracia? Mire lo que nos enseña la gracia. Para aquellos que piensan que la gracia es una licencia para pecar y para vivir desordenadamente, aquí la Escritura dice que la gracia que usted recibió, que la impartición de la vida de Cristo en usted le enseña a renunciar de la impiedad y de los deseos mundanos para que usted viva en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia tiene un papel fundamental: enseñarnos a vivir. Pero mire lo que continúa diciendo, porque Pablo fue un poquito más allá. Él dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia nos enseña a guardar en la profundidad de nuestros corazones esa esperanza bienaventurada, esa esperanza de esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios en nosotros. Pero mire lo que dice el verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia nos enseña a operar. Y mire cómo cierra el verso 15. Esto habla y exhorta y reprende. Es decir, que como ministros competentes, usted está llamado a hablar, a exhortar y a reprender desde la óptica de lo que la gracia de Dios enseña en usted. La gracia le enseña a vivir conforme al corazón del Padre. Denle un aplauso fuerte al Señor.